imagen, casi todos sabéis de qué vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? ¿De quién? David y Goliat, ¿verdad? Es una historia de las más usadas en la Biblia, que sin lugar a dudas, ¿verdad? Es una de las más conocidas. ¿Amén? Y quiero leerte un versículo para iniciar, ¿vale? ¿Qué dice? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y su mano y se fue hacia el filisteo. Wow. Gloria a Dios por este David. Amén. Gloria a Dios. Mira, no te puedo leer todo el capítulo, pero sí que te voy a poner en contexto de la historia, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Te voy a relatar lo que estaba viviendo el ejército de Israel. El Señor le había prometido territorio y también le había prometido el territorio de los filisteos. ¿Amén? ¿Qué estaba pasando? Estaban en guerra, estaban en batalla. Filisteos e israelíes, el pueblo de Dios, el ejército de Dios. Pero estaban cada uno en un valle, en una montaña, y cada uno pues se preparaba para la batalla. Pero hubo un hombre, un gigante, llamado Goliat, que cada vez que iban a atacar salía en medio de los 2 campamentos y decía: uno de vuestros valientes del ejército de Israel, que venga a pelear contra mí, que venga a pelear contra mí. Pero ¿sabes qué pasaba? Este era un gigante, este era un paladín, un hombre de guerra, experimentado en batalla, con logros, hazañas y muchas victorias a sus espaldas. ¡Wow! ¿Qué pasaba? Que incluso el ejército tuvo miedo. Incluso el rey Saúl tuvo temor. Bueno, pues cada vez que iban a empezar la batalla, él salía allí en medio a decir lo mismo y decía: mira, el que pelee contra mí y me venciere, los filisteos, nosotros seremos vuestros siervos, vuestros esclavos, y habréis ganado la guerra. Pero si venzo yo, él se pensaba que él era el que iba a vencer, ¿verdad? 3 metros de estatura, llevaba una armadura que pesaba 57 kilos, una lanza larga que solo la punta pesaba 6,8 gramos, casi 7 kilos. ¡Wow! ¿Quién se enfrenta a ese gigante? ¿Quién? Pero ahora entra en escena David. ¿Quién era David? Era un pastor en ese momento, aunque en el capítulo anterior ya había sido ungido, ¿verdad? Pero el rey era Saúl. Entonces, David era un pastor que apacentaba las ovejas de su padre Isaí. ¿Pero qué pasaba? Este padre era ya mayor y tenía 3 hijos en el campo de batalla. 3 de sus hijos mayores. Y entonces le dijo a David: ven que te necesito, deja a alguien guardando las ovejas y ven, te mando al campamento, me dices cómo están tus hermanos, si están bien, y les mando provisiones, alimentos. Bueno, David obedece al padre, ¿ven? Deja las ovejas guardadas con alguien, se va al campamento y cuando llega allí se encuentra hablando con sus hermanos que este paladín sale mañana y tarde, mañana y tarde. Quien pelee contra mí, si yo le venzo, nos gana y seremos vuestros siervos, y si no, todo el rato así. Y si no, al revés. ¿Qué pasa? David escucha esto y dice: ¿qué está pasando? Y se informa, si quiere saber qué pasa, por qué no guerrean contra él. Y para hacerte la historia un poco más corta, al final decide el pelear contra el filisteo. Entonces esto llega a oídos de Saúl y lo manda a llamar. Y le dice: a ver, muchachito, porque él tenía entre 17 y 20 años, cuenta la historia. A ver, muchacho, que tú no vas a poder contra ese filisteo.
No vas a poder porque Él es un hombre de guerra. Muy bien. Este es un hombre de guerra. A veces esas voces no tenemos que escucharlas, hermanos. A esas voces que nos dicen tú no podrás, no. Tú tienes que escuchar lo que Dios te dice y en Dios podrás. Voy a dejarlo ahí porque si no ya me embalo, ¿amén? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ver esa insistencia que él estaba apasionado por luchar en el nombre del Señor. Le dice Saúl, bueno, pues venga, toma mi armadura, te la pones y te vas al campo de batalla y que Jehová esté contigo. Amén. Gracias, Alba. Y que Jehová esté contigo. Él se pone la armadura de Saúl y ¿qué pasa? No puede ni caminar, no sabe ni llevarla, pesa tanto que él no puede combatir con eso. ¿Por qué? Porque él dice, es que yo no tengo experiencia en esto, no es mi rango, no es lo que yo conozco, este no soy yo. Y entonces se lo quita y decide ir contra el filisteo con lo que él era, un pastor de ovejas. Y le dice a Saúl, mira, ¿sabes qué? Yo cuando viene el lobo y el oso a llevarse una oveja de mi rebaño, yo peleo contra ellos, los hiero y los mato. Y si se me ponen en pie, les cojo de la quijada y acabo con ellos porque Dios está conmigo. Esa es la clave, Dios está conmigo. Muy bien, entonces ya lo deja ir a batalla porque dice, con este no puedo. Saúl dice, bueno, tú mismo, que Dios esté contigo. Entonces él va y coge lo que hemos leído al principio, ¿verdad? Tomó su callado en su mano, toma las 5 piedras y se va hacia el filisteo. ¿Hasta aquí? ¿Entendemos? ¿Amén? ¿No oigo? Amén. Y ahora vamos a irnos a Primera de Samuel, que estamos ahí, en el capítulo 17, pero sí que quiero que leamos los versículos del 45 al 51. Primera de Samuel 17, 45, 51. Gracias. Vamos a leerlo, hermanos. Quiero que pongáis atención a la palabra del Señor. Ya cogió las piedras y se fue hacia el filisteo David. Amén. Y dice, entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, a quien tú has desafiado. ¡Wow! Dice, Jehová, esto me encanta, fijaros la fe de David, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, aleluya. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! ¡Qué declaración de fe! ¿Sabéis una cosa? Ahora vamos a seguir, pero me quiero parar aquí. ¿Sabéis una cosa? David conocía a Dios. David conocía al Dios de Israel. David en todos sus tiempos que pastoreaba, hablaba con Dios, alababa a Dios, intimaba con Dios, adoraba a Dios, oía la voz de Dios. Aleluya. Por eso él podía hacer esta declaración. ¿Quién se atrevería de nosotros a hacer esta declaración antes de que ocurra? Porque eso es fe. Amén. La fe no es cuando ocurre, sino cuando tú tienes la fe y declaras que va a ocurrir. Amén. Porque Dios está contigo. Wow, eso rompió mi corazón. Este versículo dije, wow, Señor. Mira que lo leo veces, pero cada vez me quebranta esa fe genuina, esa fe apasionada, íntegra,
de alguien que verdaderamente conoce a Dios. Aleluya, con 17 o 20 años, ahí estamos. Unos 17 o de 20, ahí lo dejo. Seguimos. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra de aquellas 5, ¿verdad?, que había escogido, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Lo lógico sería que cuando te tiran una piedra caiga boca arriba, pero fíjate la actuación de Dios, que cayó boca abajo, porque le tenía que cortar la cabeza. ¡Aleluya! Porque no se podía quedar ese gran gigante ahí. Ese gran gigante tenía que ser exterminado. Amén. Gloria a Dios. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó, como hemos dicho, clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Así, escucharlo bien, venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Aleluya, la intervención divina. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Dijo, este no queda vivo, aquí este gigante queda erradicado. Y le cortó con ella la cabeza. ¿Y qué pasó? ¡Wow! Su paladín, su hombre de guerra, el más valiente, uno de los más poderosos. Cuando eso lo vieron, ¿verdad? Dice, levantándose luego de... No. Ah, sí, David y, y tomando la espada. Y cuando los filisteos, estaba aquí, vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Y qué pasó luego? Los escuadrones de Israel fueron contra ellos y vencieron. Los mataron a todos. Aleluya, mira, esta es una historia verdaderamente impresionante, ¿no? Un David con 17 años. Yo quiero aquí en esta iglesia jóvenes que se levanten en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, una generación que conozca a su Dios, una generación que luche y ame a su Dios y que sepa quién es Dios. Amén, como un David. Amén, declaramos que va a haber aquí generaciones de Davises. Amén, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Wow, tú imagínate un niño, un jovencito de 17 años, y a mí me encanta esta, cuando va contra el filisteo y le dice, hoy, ten por seguro, seguridad, una convicción de fe, ten por seguro que hoy Dios te entregará en mi mano. Amén. Y yo, en su nombre, te venceré. ¿Sabes por qué? Porque él no iba en nombre de David, él iba en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Así que, mira, hermanos, ¿por qué os he contado todo esto? ¿No? Hay un porqué. Muchos hablan de la historia, ¿no? Pero yo estos versículos sí que no los podía saltar, porque aquí está un hombre de Dios, con 17 y 18 años, un hombre de Dios, un hombre que pasaba tiempo con Dios en sus soledades, cuando apacentaba en el desierto sus ovejas, que amaba a Dios y le conocía. Y hoy te vengo a decir algo que tú y yo ya sabemos, vamos a enfrentar gigantes. Amén. A lo largo de nuestra vida, en diferentes momentos, nos va a tocar enfrentar gigantes. Van a ser gigantes internos, que a veces son los peores, como la duda, el miedo, la vanagloria, el rencor. Esos hay que matarlos también, de raíz, con el poder de Dios. Amén. Y hay otros que vienen y se presentan ante nosotros, como por ejemplo una falta de trabajo, como por ejemplo una enfermedad que te dice que te queda poco tiempo, como por ejemplo, no sé, unas deudas, como por ejemplo una crisis matrimonial. Llámale, ponle tu nombre a tu gigante, porque a Dios no le importa tu nombre, pero tú pónselo esta mañana para poder vencerlo. Ponle tu nombre. Hoy vamos a aprender que hay armas. David tenía las suyas,
5 piedras. Amén. Pero antes de proseguir, todavía no, antes de proseguir, hay algo que debes saber y que se tiene que quedar hoy grabado en tu corazón. David no se le ofreció pelear contra Goliat con las armas de un soldado. ¿Sí o no? Él no podía, él sabía que no podía. Él peleó con su propia identidad. ¡Wow! Él peleó con su propia identidad, la de un pastor experimentado ya, que era capaz de defender a sus ovejas y matar a todo depredador. ¡Aleluya! Él no fue con otra identidad. Y para que entiendas estas 5 piedras, que yo las voy a explicar dentro de un momento, tienes que saber que aunque haya un gigante delante de ti, ponle el nombre, tú lo sabes. Tú tienes que ir con la identidad que Dios te ha dado. La identidad de hijo de Dios. La identidad del que te salvó, del que te redimió, del que pagó, del que venció la cruz del Calvario para que tú hoy puedas vencer. Amén. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén? Gloria a Dios, gloria a ese Dios, ese gran guerrero que nos defiende. Aleluya. Nunca, por muy difícil que sea el gigante, el problema, el desafío, no pierdas quién eres, no olvides quién eres, no olvides que eres un hijo de Dios, tienes un Padre que te ama, un Padre que pelea por ti, un Padre que te defiende, el Dios de lo imposible, ese es tu Dios. Créelo en tu corazón, como lo creyó David, y por eso pudo ir contra el gigante, porque no dependía de él, dependía de Dios en él. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, sí, vamos a enfrentar gigantes y problemas, pero no abandones nunca, nunca esa fe, esa fe. Por eso hoy vamos a ver 5 piedras que nos van a ayudar a vencer esos gigantes. Amén. No pueden, mira, te voy a decir algo y esto te va a sonar. Muchas veces vienen esos gigantes, un divorcio, cualquier cosa que dices, wow, con esto no podré, con esto no venceré, me matará, no sé cómo afrontar esto, mis hijos de la droga, el otro, lo que sea, mi enfermedad, mira, me han declarado un cáncer que me dicen que me quedan 3 meses. No le creas a la voz del hombre, créele a la voz de Jehová tu Dios, el que pelea y te defiende, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el que sana, el que restaura, el que limpia. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Nos enfrentamos muchas veces a esos problemas, a esos gigantes. ¿Y qué hacemos cuando viene el problema? ¡Ah! Bueno, a veces es verdad. A veces cogemos miedo porque... a veces cogemos miedo porque son cosas graves y qué desafío. Y el gigante está allí, tú estás allí de chiquitito y parece una hormiguita al lado del problema. Pero tú tienes un Dios capaz de superar ese problema, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y a veces nos enfrentamos y con miedo y con ansiedad. ¿Y cómo lo haré? Y ahora lo voy a hacer así y voy a correr y lo voy a solucionar de esta manera y de la otra. No, hermanos. Déjaselo a Dios. Llévalo a la presencia de Dios. Porque tú lo vas a empeorar, ¿eh? Te lo aseguro. Tú como estás en ansiedad y en preocupación y en desespero, lo vas a empeorar. Pero gloria a Dios que tenemos el mayor recurso, a nuestro Dios. Bueno, ahora sí. Pongamos las 5 piedras y hablaremos de ellas. Gloria a Dios. Aquí las vemos. Fe, oración, perseverancia, valentía y paciencia. Parecía que cuando Vanessa hablaba, digo, mira, está hablando de algo que hoy voy a hablar yo. Amén. El Señor lo tiene todo controlado. Cuando le alabamos y hacemos todo para Él, por Él y en Él. Aleluya. La primera piedra, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ni puedes ver los milagros de Dios. Amén. ¿Qué hizo David?
Lo primero activó su fe. Ah, tú, un circunciso filisteo, tú vienes contra mi Dios, el Dios de Israel, el Dios del escuadrón del ejército de Israel, pero tú, ¿quién te has creído? ¿Sabes? Y dijo, ¿tú vienes? Pues yo vengo en su nombre. Y en su nombre hay poder. Y en su nombre hay victoria. Y en su nombre hay respuesta. ¡Aleluya! Gloria al Santo de Israel. ¡Aleluya! Fe. Y mira, vente a Marcos 11, 22 y 23. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendita su palabra. Aleluya. Bueno, aquí está hablando de que Jesús maldice una higuera, y después de maldecir la higuera, Pedro, cuando vuelve a pasar por ahí, dice, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Tened fe en Dios. Míralo, aquí lo dice. Respondiendo Jesús, el 22 le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Bueno, sabéis que no va a quitar el Señor un monte y lo va a traspasar. Lo que te está diciendo es que por muy grande que sea tu gigante, por muy grande que sea tu problema, por muy grande que sea tu situación, en el poder de Dios tienes las armas para vencer ese gigante y que ese gigante caiga ante ti. Aleluya, glorifica a Dios, aleluya, gloria a su nombre, bendito por siempre, gloria a Dios. La fe es súper importante en nuestra vida, es el motivo de nuestra fe, es Cristo, y Cristo, si no hubiéramos creído en Él, hoy no viviríamos como vivimos, como hijos de Dios, con una identidad, aleluya. La fe. Esa es la primera piedra. Pero ¿sabes qué pasa? Eso solo no se sostiene. No. A esa piedra, gloria a Dios, hay que añadirle oración, intimidad, relación, hablar con Papá Dios, decirle lo que te pasa, lo que te sucede, que lo necesitas en esta batalla, que ves al gigante y es mayor que tú, pero que tú sabes que no sabes cómo, pero que Él es el Dios de lo imposible y Él va a vencer a ese gigante por ti, porque te ama, porque eres su hijo. Aleluya, aleluya. Fe. Oración. Mateo 21, 22. Está hablando de lo mismo. Gloria a Dios. Dice así. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, teniendo fe, teniendo confianza, teniendo vuestra esperanza, teniendo vuestra seguridad en Dios, lo recibiréis. Por eso yo cuando hablo siempre digo, hermanos, hay que creerle a Dios, hay que creer la palabra de Dios, hay que declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestras generaciones. Hay que creer y declarar palabra de Dios. Necesitas orar. Mira, te voy a decir algo. David venció al gigante, aleluya, porque Dios estaba con él y porque él le creyó a Dios. Y lo venció en ese momento, pero hay gigantes en nuestras vidas que no los vas a vencer a la primera y los vas a tener ahí y una y otra y otra y otra vez. Pero tú tienes armas espirituales que Cristo venció en la cruz del Calvario y te las dio a ti, a su Hijo. Tú formas parte de los guerreros del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Tú formas parte del ejército celestial y tienes unas armas que jamás tendrá este mundo. Jamás tendrá este mundo. Tú las tienes y yo también. Gloria a Dios. Aleluya. Y todo lo que pidieres en oración,
creyendo lo recibiréis. ¿Saben? Muchas veces yo tengo mis gigantes. Claro que sí. Los pastores también tenemos muchos gigantes. Pero ¿sabes qué? Yo le digo al Señor, ahí está, Señor. Yo haré lo que tú me digas, instrúyeme. Dime lo que tengo que hacer, porque yo lo haré. Y donde no llegue, llegará tu poder, llegará tu victoria, llegará tu palabra y lo derribará. Amén. En el nombre de Cristo. Aleluya. Bueno, fe y oración. Es importante. David pudo vencer porque hablaba con Dios, intimaba con Dios, escuchaba a Dios, adoraba a Dios en medio de sus problemas, alababa a Dios en medio de sus batallas. Cuán difícil es a veces, ¿verdad? Viene el problema, el gigante, lo tienes aquí, lo tienes aquí, lo tienes aquí. ¡Ah! Y solo quieres solución, 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 solución. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me salgo? Pero el problema sigue ahí. Ora, 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 clama a papá, clama a papá. Él te va a responder. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, la oración, y esto lo he dicho otras veces, es la herramienta que activa nuestra fe. Amén, aleluya. Tú declaras, pero tú vas, tú oras, tú buscas, tú estás en la presencia de Dios, Dios te ilumina, Dios te instruye, Dios te da palabra, Dios te da el poder y vences al gigante. Amén. Cae el gigante en el nombre de Jesús. En esta mañana, todo gigante va a caer en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, a veces me imagino, ¿sabes? A dos boxeadores. Mi marido me habla mucho de boxeo. Porque fue su vocación de joven. Y él tenía pelea y tiene la nariz rota, no sé si lo sabéis, por un golpe mal dado. Pues me lo imagino así, dos que están peleando en el ring, y uno le da por aquí, otro le da por allá. Al principio nada, tanteando el terreno. Le doy por aquí, lo he estudiado, porque yo he estudiado a mi contrincante, hay que estudiar a tu contrincante, ¿eh? Tienes que saber por dónde falla para poderle dar, ¿eh? Amén, Dios nos instruye, Dios nos enseña. Pero escúchame, me lo imagino, bum, 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 aquí, ahora allá. Cuando ya están en los dos últimos rounds, uno de ellos, que es más avispado, dice, ahora tengo que dar, mi estrategia es esta, darle este golpe y este golpe aquí, porque él falla y me lo cargo. Lo elimino, knockout, venga. ¿Sí o no? Es una estrategia que finalmente derriba al enemigo. Y tú y yo tenemos estrategias. Aquí están todas. En la palabra de Dios está la instrucción, está la estrategia, está la defensa que tú y yo necesitamos para vencer a ese enemigo. Da igual el nombre. Dios tiene el poder para derribarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, está muy bien. Estamos en la fe. La oración la ha activado. Dios nos está capacitando. Pero muchos de estos gigantes persisten, ¿verdad? Entonces no vale con una oración. Papá Dios, mira este problema, solucionarlo, amén, amén. No. Sigo creyendo, y sigo confiando, y sigo esperando en Dios, y persevero en la oración, y persevero, y no desmayo, porque el que no desmaya ve la victoria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la tercera. La piedra de la perseverancia. En Lucas 18 se narra una historia de la viuda y el juez injusto, que por su insistencia y su insistencia era un juez malo que no amaba a Dios ni a los hombres, pero dijo, ay, estoy tan harto de ella, tan harto de que venga día tras día a darme la vara, venga, solucionamelo, que dijo, le voy a hacer justicia. Un juez injusto haciendo justicia no dará el Señor justicia, no hará el Señor justicia a sus escogidos que claman de él día y noche. Eso es lo que dice el pasaje. No hará el Señor justicia a sus escogidos, sus hijos que claman a él día y noche. De cierto que la hará, y dice, y no se tardará. Aleluya, y no se tardará. Pero en el primer versículo, que he redactado un poquito de la historia, dice,
también les refirió a los discípulos Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Y no desmayar. Orar siempre. Ay, ahora me ha venido el problema, hace un mes que no oro, pero ahora me voy a poner a orar. Pues claro, no oyes, no ves, estás ciego espiritual. No estás armado, no tienes las defensas, ahí los músculos defensores para poder combatir. ¿Qué pasa? No, hermano. No es orar solo cuando te viene el problema, es hablar con papá Dios cada día, es tener intimidad con Él, es amarle más cada día, es escuchar su voz cada día, es escuchar la instrucción que Él te da para poder combatir cualquier gigante. Amén. No es cuando tengo un rato, no es cuando me apetece. No. Así no hay victoria. Amén. Estas piedras se tienen que ejercitar en nuestro corazón. Estas piedras están, pero si tú las ejercitas, verás el poder de Dios. Lo verás, lo experimentarás los milagros, experimentarás la victoria y el triunfo que Cristo ya ganó por ti. Amén. ¡Wow! ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces no ganamos batallas, pero no porque Dios no quiera darte la victoria, ¿eh? Dios te la quiere dar, pero tú abandonas, tiro la toalla. Este problema me tiene ya, voy a tirar la toalla. Pues venga, más carne y más problemas, más chichilla. No tiremos la toalla, hermanos, no la tiremos. No desmayes, persevera, sé constante, sigue creyéndole a Dios, sigue declarando lo que Dios te ha dicho, sigue declarando las promesas de Dios, porque tarde o temprano van a llegar y toda la palabra de Dios se cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dice y lo cumple. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ahora viene otra. Wow. ¿La piedra de qué? Ha sonado muy fuerte. A ver si ahora sois valientes. Uy, dicho es maravilloso. A ver el hecho. Venga, sigamos. Debemos ser valientes. Para enfrentar a nuestros gigantes también se requiere añadir la valentía. Amén. De acuerdo con la palabra de Dios. Esa valentía necesitas tú, la que está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Josué? Josué 1:7. Vamos a leer 1:7 y el 9, solo ahí. Vámonos allí. Búscalo. Sí. Pero te voy a decir qué tipo de valentía quiere Dios en esta mañana. No es la que tú crees. ¿Amén? O es la que tú crees, pero tienes que añadirle algo. Mira. ¿Lo tenemos, hermanos? Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso a Josué, porque iba a sustituir, iba a coger el mando para guiar a la tierra prometida al pueblo. Dice, no te apartes de ella, escúchalo bien, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya. No te apartes. Mira que te mando que te esfuerces y no que seas solo valiente. Hay momentos en que vas a tener que ser muy valiente. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas cosas que te distraen. Hay muchas cosas a tu alrededor. Hay mucho estrés. Hay muchos problemas. Pero tú vas a ser valiente para apartar un tiempo para buscar a Dios. Tú vas a ser valiente para apartar un tiempo para buscar a Dios. Y cuando tú le busques, tendrás valentía. Tendrás osadía como tuvo David. Y dirás, esto se cae hoy en el nombre de Jesús. Y yo le arranco la cabeza
Arranco toda raíz de temor, toda raíz de miedo, toda raíz de vanagloria, toda raíz de orgullo, toda raíz de desánimo y todo lo que haya en el nombre de Jesús hoy cae. Pero necesitas mantener esa valentía. Y luego, ¿sabes qué te pasará? Que Dios te dará una valentía mucho mayor de la que tenías, porque te habrás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su Santo Espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dominaremos la carne, la someteremos al nombre de Jehová, y todo pensamiento que se levanta contra el Señor será sometido. Pero sometámonos a Dios. Por eso necesitamos saber la palabra. Si no, ¿cómo te vas a someter? ¿Y cómo vas a vencer la guerra? Si no tienes ninguna arma, estás desprovisto. ¿Crees? No, ora. No desmayes, persevera. Ten valentía de apartar un tiempo donde Dios te va a instruir, donde Dios te va a iluminar, donde Dios te va a dar todas las directrices para vencer ese gran gigante. Amén. Suya es la victoria. Dice la palabra de Dios, mira, el caballo se alista para la batalla. Pero ¿quién da la victoria? Más Jehová. Más el Señor es el único que puede hacer vencer esa batalla. Más Jehová es el que da la victoria. Así que no te creas que eres tú el que vences. Sé humilde. Clama a Dios. Él sabe nuestras necesidades. Él, al final vais a entender, porque Dios me dio 2 versículos finales, no los tenía preparados, pero anoche tuve que correr a buscarlos y los tuve que apuntar. Dios, papi, tú sabes lo que haces, amén. Yo soy tuya, tú eres mi dueño, tú haces y deshaces como quieres. Aleluya, mi vida es tuya. Amén. ¡Wow! Y luego dice en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, está dentro de, ¿verdad? No temas ni desmayes, persevera, sé constante para ver la gloria de Dios, a veces hay que ser constante. Dice, porque Jehová tu Dios, estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vaya, la victoria está asegurada, hermanos. La victoria está asegurada, porque Dios va con nosotros, porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y la última, la comentaba hoy Vanessa y decía yo, Vanessa, te has alineado con lo que Dios me ha dicho esta mañana. Bueno, esta mañana, estos días, pero esta mañana me ha afirmado alguna más. La piedra, estamos en la última ya. ¿De qué? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta tener paciencia? Señor, te pido esto, dámelo ahora, dámelo ayer, dámelo antes de ayer. ¿Sí o no? Lo quiero para la semana pasada. Somos impacientes. Pero muchas veces no vemos esas victorias porque no sabemos esperar en Dios. Como decía la Vane, porque Dios no defrauda, porque Dios es fiel, porque Dios no retarda sus promesas y Él viene y las cumple. Pero tienes que saber esperar en Dios. Mira, no te puedo leer el Salmo 40, pero es el Salmo de David que, wow, a mí me quebranta. Pero empieza así, solo te voy a leer el primer versículo y vas a entender. Solo el 41. Salmo 41. Búscalo. Estoy acabando. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, ¿vale? Vamos a ello. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Papá Dios te oye, te escucha, eres su hijo, lo dio todo en la cruz por ti. ¿Cómo no te va a escuchar? Pero hay momentos en los que, como decíamos, pacientemente, a veces ese gigante no cae el primer día ni el segundo, pero te aseguro que cae. Eso sí que te lo aseguro porque Dios es fiel.
pero tienes que tener paciencia. Cuando no veas, sigue creyendo. Cuando no lo veas caer, sigue declarando como hizo David. David declaró algo que todavía no había sucedido, pero tenía tanta fe en Dios y tanta seguridad de quién era Dios que lo declaró y se cumplió. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? La impaciencia es una característica, una mala característica, le pondría yo, de las personas que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, cuando viene el problema, cuando viene todo, aflicción, desesperación, angustia, no puedo salir, ¿cómo lo hago? Me ahogo. Pacientemente, ve y clama a Dios. Pacientemente, espera en Dios. Pacientemente, tú sabes que Dios se va a inclinar a ti. Porque tú eres su hija, tú eres su hijo, tú eres su iglesia. Y va a escuchar y va a responder. Amén. La paciencia es una característica de quienes sí conocen al Señor. De que no se desesperan y se angustian a la primera. Y un momento te puedes angustiar, pero enseguida tú tienes que saber quién eres, quién es Dios, a quién perteneces. Hay uno más grande, el gran yo soy que pelea por ti. Es que lo tienes que saber, hermano y hermana, cuando viene ese problema. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué significa la paciencia? Que no va a ser a tu manera, ni como tú quieras, ni cuando tú quieras, sino va a ser a la manera y en el tiempo de Dios. Pero Él responderá. Pero Él vendrá y te salvará. Pero Él vendrá y te socorrerá. Pero Él vendrá y traerá la respuesta. Y Él vendrá. Y junto con Él pelea por ti y Él pelea contigo. Amén. Y tú vencerás. Porque Él no quiere gente que no sepa pelear, necesita guerreros espirituales. Y nos prepara. Estas cosas lo único que hacen es preparar nuestras vidas. Perdón. Amada familia, amada iglesia, amados hermanos y hermanas, de verdad, vamos a enfrentar gigantes. Hoy uno, a lo mejor tú enfrentas uno que yo no enfrento, pero a lo mejor mañana yo enfrento uno mayor que tú no enfrentas. Y todo es para preparar nuestro corazón, para que nuestra dependencia de Dios sea total, para que en quien hemos creído y en quien hemos confiado se haga una realidad todos los días de nuestra vida. Amén. Así que nos vamos a enfrentar. Pero eso, de verdad, para que podamos vencer esos gigantes, vamos a requerir mantener nuestra identidad primero. No la pierdas de vista. Da igual lo que venga contra ti, lo que se levante. Aunque un ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, porque vas a estar con Dios, porque has demandado estar con Él. Aleluya. Y nos defiende, aleluya. No pierdas nunca tu identidad de hijo, por mucho que te machaque el gigante, el problema. Por muy grande que sea el desafío al que te encuentres, con el que te encuentres, debes usar estas 5 piedras. Muchos hablan de David y Goliat, podemos predicar en otras áreas, aquí hay muchas áreas para predicar, muchas, en este pasaje es increíble, pero nadie menciona esas 5 piedras, que son fundamentales para nuestra victoria. Él las tenía todas, por eso venció, todas. Tenía confianza, oraba, perseveraba, era valiente, osado. Mira lo que le dijo: ay, tú vienes contra mí, pero ya te mantendrás. Yo vengo en el nombre de Jehová al que tú has provocado. Y la paciencia en ese momento la tuvo para vuestras muchas cosas, David, ¿verdad? Pero en ese momento ese gigante había que ser destruido en el acto. A veces nuestros gigantes se destruyen en el acto cuando venimos a Cristo y otras veces se destruyen en nuestro caminar con Dios. ¿Ves? Ellos se presentan, ellos al ir a Dios en oración, en fe, en perseverancia, en valentía y paciencia, Dios nos capacita para vencerlos. Amén. Aleluya. Nuestra victoria está asegurada, hermanos. Nuestra victoria de cualquier batalla que enfrentemos, si ejercitamos esas piedras, podrían ser esos músculos espirituales, ¿verdad? Esas dinámicas que nos van a dar el poder para la victoria. Amén. Estoy acabando.
Y estos son los 2 versículos finales. Búscalo. Segunda de Corintios 10:4. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, aleluya. Son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de gigantes, para la destrucción de todo lo que se ponga delante nuestro. Aleluya. ¿Lo crees, hermano? Amén. Pues lo verás. Aleluya. Y este pasaje no lo puedo leer tampoco en Romanos 8. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero te voy a decir el 37 y te voy a enfocar en lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Dice, antes, en todas esas cosas que nos pueden venir y acontecer y querer robar la paz y querer robar nuestra fe, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. No somos solo vencedores humanos, somos más que vencedores porque hubo uno que fue a la cruz del Calvario y nos amó tanto que venció lo que te pasó ayer, que venció lo que te pasa hoy, que venció lo que te pasará mañana. Tú podrás porque Él venció. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Él venció tus miedos, Él venció tus dudas, Él venció tu orgullo, Él venció tu enfermedad, Él venció tu crisis matrimonial, Él venció la adicción de tus hijos y Dios a su tiempo, tú vas a ver caer esos gigantes. ¿Lo crees? Amén. Más que vencedor, no cualquier vencedor, un vencedor con unas armas que no son de este mundo, son armas espirituales, armas eternas, armas poderosas en Dios para destrucción de lo malo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Espero que esta palabra hoy pueda caer en buenas tierras, en vuestros corazones, que afirméis esta palabra, que os afirméis en esas 5 piedras que os aseguro que si camináis cerca de Dios como caminó David, os dará la victoria ante cualquier gigante. Amén. Dios os bendiga. Gloria a Dios.